El día de hoy vamos a tener el tema 18 sobre sexología médico-legal. En este capítulo vamos a hablar de sexología médico-legal de la primera parte, el concepto de sexo biológico, psicosocial, diagnóstico de sexo, estados intersexuales y otras cuestiones relativas. La sexualidad, entonces, para dar inicio a esto, es un aspecto innegable de la vida, fundamental para una personalidad, y su desarrollo depende de la satisfacción de necesidades básicas humanas, así como el cariño y la identidad propia. La persona solo cuando se siente seguro de su identidad sexual y de la manera que esta se expresa, de esa manera puede llegar a un nivel óptimo de salud, porque también eso es un concepto de salud. Los derechos sexuales son uno de los derechos humanos universales dotados para cada persona. Pues bien, la sexología se la define como la disciplina que estudia las cuestiones vinculadas al sexo en sus diversas vertientes, médica, sociológica, jurídica y antropológica. Y cuando hablamos de sexología forense, la entendemos como la rama de la medicina legal que estudia la aplicación de los conocimientos médicos tendiente a dar respuesta a las cuestiones que plantea el sexo en el ámbito de la justicia. Y el sexo biológico está dado por el sexo cromosómico, el sexo cromatínico, sexo endocrino, sexo genital y sexo morfológico. Cuando hablamos de sexo cromosómico o genético, estamos hablando de los cromosomas sexuales. En las células, nuestra célula humana, tenemos 46 cromosomas, 2 de los cuales son cromosomas sexuales, XY o XX, y eso define el sexo masculino y femenino respectivamente. ¿Cómo se identifica eso? Se hace un cariotipo humano, es decir, a través de la microscopía electrónica se hace una verificación del núcleo de una célula y se identifican los distintos cromosomas dentro de ese núcleo. Y esos cromosomas son, en la fotografía superior ven una microscopía electrónica y después se las identifica por números, numeración. Y tenemos 22 pares, o sea, 44, y un par de cromosomas sexuales, los cuales pueden ser XX o XY. El sexo cromatínico, sin embargo, difiere un tanto en cuanto a la forma de identificarlo. Está dado por la presencia de un corpúsculo dentro del núcleo cuando se ve en microscopía normal, óptica, ¿verdad? Y en el sexo femenino se identifica como una masa heterocromática, bien pigmentada dentro del núcleo de las células. Generalmente se puede hacer inclusive de las células planas de la boca, ¿verdad? De la mucosa bucal. Y cuando se las observa solamente en el sexo femenino, porque uno de los cromosomas no está desarrollado, está hiperpigmentado, y entonces, como hay dos cromosomas X, uno de ellos se desarrolla bien, entonces se lo ve como un corpúsculo llamado corpúsculo de Barr. Aquí lo ven el corpúsculo de Barr bien pignótico en la parte externa del núcleo de la célula. La célula es más o menos esto, y esto es el corpúsculo de Barr. Corresponde a la condensación de ese cromosoma X que está inactivo en la interfase de la mayoría de los mamíferos, hembras. En tercer lugar tenemos el sexo endocrino, y esto está dada por la presencia de las gónadas masculinas y femeninas. Las gónadas son los ovarios en la mujer y los testículos en el hombre. Siempre que encontramos ovarios o tejido testicular, estamos diferenciando si es que es un varón o una mujer. Estas gónadas son glándulas mixtas. ¿Por qué? Porque por un lado tienen la función reproductiva de proporcionar aquellas células específicas para la reproducción.
que son los espermatozoides y los óvulos. Pero también dentro de ese tejido testicular o testigo ovárico también hay células que producen hormonas y dan características a la sexualidad humana. Estas hormonas pueden ser testosterona, estrógeno y progesterona en las mujeres. Y se puede definir un perfil endocrino cuando se hace un estudio por sangre para medir estas hormonas en la sangre. En el cuarto lugar tenemos el sexo genital, es decir, lo que vemos externamente en la parte sexual de la mujer o del hombre, ¿verdad? Son los órganos genitales externos e internos de la mujer y del hombre. En el varón tenemos, obviamente, todo exteriorizado. Los testículos, el pene, el epidimo por detrás del testículo, el conducto diferente un poquito más por dentro de la anatomía, ¿verdad? Abdominal. Y la próstata y las vesículas seminales están, en gran parte, no pueden ser individualizadas externamente, excepto quizás por un análisis de un tacto en el hombre, pero por una ecografía ya se puede verificar. Ahí tenemos el pene que tiene una angulación aquí, y acá esto es la próstata. La uretra atraviesa la próstata, y la uretra es una parte del conducto urinario que también sirve para expedir el líquido seminal cuando se realizan las relaciones sexuales. El testículo tiene en la parte posterior el epididimo y tiene un conducto deferente. Ese conducto deferente finalmente se va y se acopla a este nivel para expedir los espermatozoides. En la mujer, los órganos sexuales genitales externos es la ausencia de estos del hombre, más la presencia de labios mayores, labios menores, clítoris, vagina, hasta donde se puede verificar aproximadamente con un examen externo. Más allá ya pueden considerarse internos el útero, tanto el cuerpo como el cuello uterino, con sus anexos, la trompa de falopio y los ovarios. Entonces, estos representan el sexo genital en la mujer. Como les había dicho, los labios mayores, los labios menores, el orificio y la vagina. El introito, por este lado está el clítoris. Pero internamente es donde se verifican la mayor de las individualidades anatómicas que representan a la mujer, principalmente el útero, el cuello uterino, las trompas y los ovarios. Esto se puede verificar a través de una ecografía. En quinto lugar tenemos el sexo morfológico. Más allá de los caracteres sexuales externos, secundarios, como los órganos sexuales, también tenemos las características externas que lo diferencian una mujer de un hombre normalmente, ¿verdad? Y que conforman el organismo femenino o masculino. Por ejemplo, el cartílago laríngeo en la mujer es muy pequeño, pero en el hombre es muy desarrollado y forman lo que llaman la manzana de Adán, ¿verdad? Los diámetros pelvianos son también diferenciados entre el hombre y la mujer. El sexo psicosocial. En el sexo psicosocial no atendemos las partes biológicas, sino las partes mentales, vamos a ver, el psicosociales. Es decir, el sexo psíquico, el sexo social y el sexo jurídico. Cuando hablamos de sexo psíquico, está representado por la conciencia de la pertenencia a u otro sexo, despreciando toda cuestión biológica, a veces inclusive porque hay personas que biológicamente están desarrollados como una persona masculina, sin embargo, psíquicamente se representan como una mujer. El sexo social es el rol que la sociedad activa. Entonces, primero el sexo psíquico es lo que uno se representa y el social lo que la sociedad atribuye en cuanto a su cuestión, su rol como familia, trabajo, escuela. Y en cierta forma condiciona la expresión final asentada en lo biológico y lo psíquico.
La escuela psicoanalítica llama a este proceso de atribución de identidad sexual la sexuación y lo define como el procedimiento inconsciente del que se valen los padres y la cultura, los padres en principio dentro del núcleo familiar y la cultura dentro de la sociedad, para situar al niño o niña en una cierta posición sexual. En el sexo jurídico es una cuestión bien crítica y bien sencilla. Es el sexo en el cual está inscrito la persona o individuo en el registro civil. Cuando los caracteres masculinos o femeninos están fehacientemente comprobados por el médico, por los padres, y le titulan como un niño varón o una niña. Y a partir de ahí surge el certificado de nacido debido ya sexuado y el certificado de nacimiento que es otorgado por el registro civil a través de ese certificado de nacido debido ya sexuado. ¿Cómo diagnosticamos el sexo? Vamos a ver lo más habitual. Tras el nacimiento, el médico, atento por los caracteres sexuales externos, que normalmente son indubitables, no dan razón para dudar de la sexualidad biológica, lo clasifica entonces al niño recién nacido como masculino o femenino. Ahí así se asienta en el documento nacido vivo. Después se le va a transcribir en el registro civil. Sin embargo, hay cuestiones muy peculiares en cuestiones de la sexualidad y cuando hablamos de intersexualidad tenemos que comprender que es el sentido de la palabra sexualidad. La sexualidad es una condición orgánica que distingue al macho de la hembra en los seres humanos, en los animales y en las plantas, según la Real Academia Española. Esta es una definición dicotómica, es decir, o es A o es B, y olvida otro tipo de condición sexual que puede ser C. Siendo así, entonces, la intersexualidad vendría a ser esta condición C. Es la alteración fuera de estos conceptos de sexualidad natural, que consiste en la existencia de estados intermedios entre el varón y la mujer, y que puede darse por cuestiones biológicas genéticas. Estas personas son aquellas que al nacer normalmente presentan características biológicas como femeninas y al mismo tiempo otras características consideradas como masculinas, biológicamente, ¿verdad? Anatómicamente y biológicamente. Desde el sexo bien definido en sus dos posibilidades biológicas, existe entonces la posibilidad de variantes graduales entre ambos extremos. A estas variaciones, entonces le damos el nombre de estados intersexuales. Hay muchas variaciones de intersexualidad y se determinan por grados. Constituye un grupo de afecciones donde hay una discrepancia entre los genitales internos y externos, los testículos y los ovarios. Si de repente puede haber características femeninas y otras características masculinas. Algunas personas tienen órganos sexuales internos o genitales ambiguos, es decir, no se diferencian ni hacia un lado ni hacia otro. Por ejemplo, hay gente que tiene, por ejemplo, tejido ovario y también tejido testicular al mismo tiempo. Es decir, tiene una combinación cromosómica que no es XY masculina o XX femenina. Por ejemplo, pueden presentar la combinación XXY, una combinación cromosómica anormal, obviamente, que hace que fenotípicamente, que hay que decir externamente, uno lo aprecie como una persona ambigua en relación a los órganos sexuales secundarios. Algunos nacen con genitales que aparentan ser totalmente masculinos o totalmente femeninos por sus órganos internos o las hormonas que segregan durante la pubertad y no coinciden con su fenómeno, con su fenotipo, o sea, la parte externa. Al momento de nacimiento, entonces, puede ser que se lo identifique inicialmente como un sexo femenino o masculino a ella, siendo intersexual. A veces el médico directamente lo califica entre A o B, esa cuestión dicotómica, A o B. Y puede que no se descubra, no se haga un diagnóstico correcto en estos casos, en estos estados intersexuales, hasta que sean grandes.
por ejemplo, hasta la pubertad, en que es donde se desarrolla generalmente la parte masculina o femenina de acuerdo a la cuestión hormonal. Algunas personas ni siquiera se enteran que son intersexuales. Visto de esta manera, entonces la intersexualidad biológica genética, estamos hablando biológica genética, no psicosocial, se puede dividir en 4 categorías. La intersexualidad 46XX, 46XY, la intersexualidad gonadal verdadera, intersexualidad complejo indeterminada. Pero principalmente lo que tiene interés médico-legal son estas: el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, el pseudohermafroditismo o síndrome de Morris o de feminización testicular y el hermafroditismo. En primer lugar, vamos a hablar del síndrome de Turner, que es una afección genética totalmente rara, en donde hay una combinación X0. ¿Qué quiere decir X0? Que tiene, en lugar de tener 46 cromosomas, tiene 45, 44 somáticos y solamente un cromosoma sexual X. Le falta o el otro X o el otro Y. Entonces es incompleto esa dotación de cromosómica. Como no tiene Y, entonces el Y solamente aparece en los hombres. Tiene una característica externa como si fuese una mujer. Es decir, es una mujer, provocada por la ausencia total o parcial de un cromosoma X. Esta afección generalmente se genera prácticamente en el momento de la concepción y no es prevenible. No se puede decir, bueno, va a tomar tal sustancia para que no pase. Fenotípica y genotípicamente son mujeres. ¿Qué quiere decir? Fenotípica, cuando hablamos de fenotípica con F, hablamos del aspecto externo de la persona. Y genotípicamente cuando hablamos del núcleo de la célula somática de esa persona, solamente descifrable a través de una microscopía electrónica. Entonces, en el genotipo vemos de repente que son 45 cromosomas, ¿no? Y son de aspecto femenino, porque el cromosoma X es el que existe, no existe cromosoma Y. Entonces, el Y obviamente determina, el cromosoma X determina el sexo femenino, pero la ausencia del segundo cromosoma X determina la falta de desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios, dando un aspecto infantil y de esterilidad, porque no completa esa cuestión. Entonces puede causar una variedad de problemas médicos. Y hay bajo desarrollo en la estatura, hay falta de desarrollo en los ovarios, defectos cardíacos inclusive. Externamente es típica el aspecto que presenta esa mujer desde la niñez. Es un cuello ancho, palmeado, les voy a mostrar la foto. Las orejas de implantación baja, un pecho ancho con pezones de gran separación. Los pezones están muy separados. Aquí vemos un síndrome de Turner, entonces. Ven la parte como si fuese una pirámide, tiene su cuello. Tiene un repliegue piramidal en la parte del cuello. Y las orejas ensanchadas hacia afuera. Y el tórax amplio. En el síndrome de Klinefelter, en vez de haber una dotación de 46, sino hay de 47, no como en el Turner que hay 45. Entonces, acá tiene un cromosoma sexual por demás y lo tiene así, en esta condición, XXY. O sea, tiene 3 cromosomas sexuales. Por tener Y, ya fenotípicamente es un varón, entonces desarrolla la sexualidad varonil. Pero tiene un X de más. Entonces desarrolla hipogonadismo, no se desarrolla bien los testículos. Hay una ginecomastía, es decir, la mama crece más anormal que siendo un hombre. Y dificultades en el aprendizaje, obviamente infertilidad. ¿Por qué? Porque producen poco o nada de esperma. Y el deseo sexual es muy bajo por la ausencia o la disminución cuantiosa de la segregación de la hormona de la testosterona. Y todo ello hace también que haya menor musculatura y un tejido mamario agrandado en un hombre, ¿verdad? Y aumenta el tejido graso en el vientre. Recuerden que las mujeres normalmente desarrollan más tejido graso que el hombre en ciertas situaciones, más en el vientre.
excepto los cerveceros, que ya sabemos que sí guardan una relación muy, muy cercana a un Klinefelter. Algunos hombres no presentan síntomas y no saben que padecen esta condición hasta que llegan a la edad adulta. Este es un característico síndrome de Klinefelter. ¿Ven? Es un hombre, ¿verdad? Pero tiene sus mamas más aumentadas de tamaño y tiene una pancita. Nadie va a decir que tiene un problema hormonal, puesto que el crecimiento de las glándulas masculinas tampoco es una rareza. En tercer lugar tenemos el pseudohermafroditismo masculino, en donde se produce una feminización testicular, es decir, tiene testículos pero con aspecto femenino. Se denomina síndrome de Morris y se caracteriza ¿por qué? Porque su cariotipo es de 46 con XY, es decir, tiene los dos cromosomas sexuales, masculino y femenino, XY. Pero tiene características sexuales femeninas, secundarias y normales. Una vagina ciega. Es decir, a pesar de que tiene un cariotipo masculino, se desarrollan los caracteres sexuales femeninos por cuestiones hormonales. En el síndrome de Morris se produce entonces, ¿por qué? Porque se produce una mutación en un gen, que es una unidad anclada a un cromosoma que codifica el receptor de andrógeno, es decir, puede hasta inclusive producir andrógenos, pero esos andrógenos no funcionan, no hacen, ¿por qué? Porque no se unen a las células y no codifican ninguna sexualidad secundaria masculina. Las gónadas son testículos de histología normal, aunque suelen ser intraabdominales a veces. Los niveles de testosterona son similares a los del hombre, pero hay un déficit en los receptores intranucleares androgénicos, es decir, no reconocen estos receptores dentro de las células esas hormonas masculinas, lo que impide la actuación de estos andrógenos. El hermafroditismo verdadero es aquel en que un individuo nace con un tejido ovárico, es decir, femenino, y un tejido testicular masculino, o sea, de los dos lados, los dos arcos. Puede haber un ovario debajo de un testículo o de los dos, es decir, en un testículo, pero está mezclado entre ovario también. Y estas gónadas están consideradas como mixtas y contienen ambos tipos de tejidos. Y es un ovotestis, o sea, ovo de ovario, testis de testículos. Una conducta sexual es patológica cuando el sujeto ha perdido su capacidad de elección y produce alteraciones entonces en el instinto sexual. Esa capacidad de elección es la libertad que tiene una persona de elegir hacia cierta sexualidad. Y por tanto se ve obligado a adoptar una actitud repetitiva y estereotipada. Todo siempre repite y de la misma manera como único vehículo. ¿Para qué? Para llegar a la satisfacción orgásmica. Recuerden que la satisfacción orgásmica forma parte vamos a decir, de la felicidad de la persona, la forma en que ella llega a ser feliz, a representarse sexualmente inclusive. No existe un solo elemento que defina una alteración del instinto sexual, ni tampoco existe un elemento suficiente, es decir, está muy combinada con varios criterios, puesto que ninguna conducta es anormal fuera de un contexto. Si la persona se comporta normalmente y, sin embargo, por dentro esa persona se representa con otras formas de satisfacer su líbido, entonces no existe una conducta fuera de lo normal.
Cuando hablamos de instinto sexual, hablamos de la vía apropiada que tiene el hombre persona, o varón y mujer, de lograr la satisfacción orgásmica. Cuando ese instinto sexual no se compadece de la normalidad regulada por la sociedad, ¿verdad? Todos estos cánones de cómo hacer, cómo yo llegar a una satisfacción orgásmica, y que no es lo que normalmente es aceptado, lo que uno reconoce como normalidad. Entonces, esto se convierte en una alteración de ese instinto sexual. En la raza humana está regulado normalmente por normas sociales, criterios biológicos, conductas sexuales conocidas y reconocidas como normales, entre comillas, estereotipadas o no, y los valores sociales y religiosos. En este conjunto de normativas, mezcla de normativas, se mueve entonces el instinto y el hombre busca satisfacer sus necesidades sexuales, aceptando o no esas normas, y de un modo gradativo inclusive. Cuando el hombre comienza a ser encerrado dentro de esas normas y no se libera, no encuentra un equilibrio emocional dentro de ese sistema, entonces busca eso y lo encuentra fuera de lo que por normalidad entiende las diversas apreciaciones científicas, sociales, religiosas, culturales, y entonces podemos encuadrarlo dentro de conductas inapropiadas. El punto común entonces es la alteración de la consumación de la satisfacción orgánica. Es decir, cuando esa satisfacción orgásmica proviene de una conducta fuera de los cánones o de los padrones reglados por estas instituciones, la sociedad, la cultura, la iglesia, entonces podríamos hablar de alteración del instinto sexual. Pero eso es una alteración solamente. Ahora, cuando tenemos manifestaciones patológicas que modifican cuantitativamente o cualitativamente el instinto sexual, estamos hablando de perversiones sexuales. Son de causas complejas. Algunas son biológicas y orgánicas u educacionales. Otras mixtas, otras no tienen ningún sentido, no tienen ninguna finalidad. Estas alteraciones sexuales pueden ser por aumento, por inversión o desvío del instinto sexual. Aumento puede ser un instinto sexual, vamos a decir, dentro de un canal, pero es demasiado, es muy excesivo, ¿verdad? Y otros se invierte ese instinto sexual no apropiado para ese sexo. Estas perversiones sexuales las podemos clasificar así, de la forma, es decir, la forma en que llega una satisfacción sexual orgásmica, ¿verdad? Es el exhibicionismo. Hay personas que les gusta exhibirse y de esa manera se complementan con su yo real. El voyerismo o el onanismo del objeto, la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia, la gerontofilia y la homosexualidad. Es decir, qué persona o qué tipo de persona les representa o les satisface sexualmente? Por eso es el objeto y otra es la forma. Cuando hablamos de pedofilia hablamos de los niños, zoofilia, animales, necrofilia, pues, cadáveres, gerontofilia, gente muy anciana, y la homosexualidad es el sexo opuesto. Del medio están las algomanías, que quiere decir el sadismo, el masoquismo, la coprofilia, urofilia, es decir, la forma específica en que ellos obtienen satisfacción sexual. El sadismo, recuerden que es cuando uno quiere hacer sentir dolor al otro, a su pareja, entonces estamos hablando de sadismo, ¿verdad? Se complementa con la otra pareja que a veces siente placer al sentir dolor, y eso se llama masoquismo. Del acto, lo normal sería entonces, vamos a ver, religiosamente, ¿verdad? Sería un coito a través de la vagina, ¿verdad? Pero hay algunos que se satisfacen a través de un coito bucal que no no se ve muy anormal, y anal tampoco se ve anormal, pero podría representar en ciertas situaciones perversiones sexuales. De la intensidad, o sea, por exceso
o por defecto. Estos son disfunciones sexuales. Las perversiones sexuales, las perversiones sexuales fueron llamadas de otra manera después. Comenzaban a llamarse parafilias. Y estas son perturbaciones sexuales cualitativas que se configuran cuando se necesita sustituir la finalidad sexual biopsicosocial, o sea, la actividad sexual convencional, en las circunstancias que sea posible, por cualquier otro tipo de expresión sexual que determine la única forma de poder excitarse. Es en las parafilias la forma de excitarse es la que se varía, y obviamente esa forma de excitarse puede llevar a ciertos tipos de conductas a veces no lícitas. Estas antiguas desviaciones sexuales, perversiones y aberraciones en la elección del objeto o en la práctica sexual son las que se llaman las parafilias. Son patologías, se dice, una enfermedad de difícil acceso porque son íntimas, son unas conductas más íntimas que sociales. Aspectos legales, aspectos morales y libertad individual, es decir, está en juego la libertad de la persona de elegir también, por ello es que son difíciles de acceder a esto. Existe una buena respuesta sexual, pero esta se genera ante objetos o con prácticas infrecuentes. Es decir, algo íntimo, lo que a vos te gusta o lo que vos sentís como preferencia sexual, que realmente son íntimas. Y si no hacen mal a nadie, entonces queda allí. Son impulsos sexuales intensos y recurrentes, fantasías, comportamientos que implican objetos o actividades extravagantes raras, fuera de los padrones, ¿verdad? Y pueden ser delito, no es que lo son, y suelen provocar sufrimiento en la víctima. ¿Por qué sufrimiento? Porque si no lo hacen de esa manera se sienten incompletos sexualmente. Entonces entre las parafilias tenemos los trastornos en la elección del objeto. La pedofilia, el objeto sería la contraparte de la sexualidad, ¿verdad? Es decir, la pedofilia sería la infantosexualidad, es decir, preferir a los niños. El fetichismo, la pedofilia, a mí me gustan los niños, ¿verdad? Pero hasta que yo no tenga contacto sexual, no se transforma en pederastra. Es decir, yo puedo sentir afinidad, pero eso no es todavía una cuestión ilegal. Así como lo es el fetichismo, ¿verdad? Que es ponerse ropa de otro sexo. El onanismo, ya le había dicho, acá se refiere hacia masturbación compulsiva, pero en realidad el onanismo, si seguimos esa lectura bíblica, esa representación de onan, de hacer el coitus interruptus, sería el onanismo, ¿no? La gerontofilia ya habíamos hablado. También están los trastornos en la práctica sexual, es decir, cómo se hace, de la manera en que se hace, la manera en que se llega a la satisfacción sexual. Y en este grupo encontramos al sadismo, al masoquismo y a ese binomio sadomasoquista. A las dos personas, una le gusta recibir y otro le gusta provocar daño o dolor. Y por eso son algo manía, algo es dolor. Y exhibicionismo y voyeurismo, como ya habíamos hablado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la banana se va para abajo? No tiene funcionalidad sexual, ¿verdad? Aquí hablamos de impotencia sexual. Y desde el punto de vista médico es la incapacidad del varón, en los casos, ¿verdad?, de mantener una erección peneana sostenida que sea efectiva para mantener una relación sexual placentera al momento del coito. A esto le denominamos impotencia sexual. Desde el punto de vista médico-legal, clásicamente se clasifica la impotencia sexual en impotencia coendi e impotencia generandi. Le vamos a explicar. O concipiendi. Siendo importante esta diferenciación, ¿por qué? Los efectos legales que condicionan al respecto del matrimonio civil. Recordar la impotencia como una causalidad de cancelar o de invalidar el matrimonio. La impotencia coendi, ¿cuál es? Se llama impotencia coendi la falta de aptitud o incapacidad para el coito tanto en el hombre como en la mujer. Es decir, no se produce un coito efectivo. En el hombre generalmente está manifestado por
porque el miembro se pone erecto, ¿verdad? Y en la mujer, porque la mujer no propicia ciertas situaciones como la generación de viscosidad vaginal, los músculos vaginales no se contraen, entonces hay una condición que no complementa al coito. En el hombre puede verse entonces factores anatómicos, psíquicos y o funcionales, teniendo en cuenta que lo primordial obviamente es la introducción del pene, siendo la presencia de la erección el componente fundamental para esta relación coital. En la mujer, ¿qué pasa? Está dada por la presencia de obstáculos que se opongan a la penetración del pene. Las causas, estamos en el vaginismo, una contracción excesiva y no permite inclusive que el pene ingrese, ¿verdad? Estrecheces vulvares, anomalías de labios mayores o menores, todas esas cuestiones que puedan aparecer genéticamente o congénitamente. Es decir, básicamente es el coito. Cuando hablamos de impotencia generandi o concipiente, se refiere a los cuadros más bien de esterilidad. Es decir, no, a pesar de que de repente pueda haber una erección, no se produce la suficiente cantidad de espermatozoides o los espermatozoides son insuficientes o son deficientes y no puede llegar a la concepción. Entonces esa es la diferencia entre esos tipos de impotencias. Cuando hablamos de las causas, pensamos en las causas psicológicas, las vasculares, las neurológicas y las hormonales, tanto también las farmacológicas. En cuanto a las causas psicológicas, en estos casos el pene no presenta ninguna alteración física, no existe algo anatómico somático que pueda explicar esto, ¿verdad? La persona puede estar bajo un estado psicológico de ansiedad o estrés y de esa manera no llega a la erección. Las causas vasculares también es muy frecuente, ¿eh? Sucede cuando el pene no consigue acumular sangre. Obviamente el pene para que se ponga en erección necesita un bombeo de sangre porque el pene se erecta cuando hay sangre dentro del pene. Entonces es insuficiente, por eso es una causa vascular. Algunos son factores son el cigarrillo produce dificultad respiratoria, trastornos circulatorios, perdón. La hipertensión arterial también, la diabetes es una causa muy frecuente. Algunas enfermedades cardíacas también. Y la elevación de los niveles de colesterol. Entre las causas neurológicas, no psicológicas, se debe a una interrupción de los mensajes que debe enviar el cerebro al pene porque existe una lesión en los nervios implicados. Es decir, obviamente eso no es solamente pensar en algo, sino que es esos mensajes nerviosos que tienen que llegar al pene para que se produzca un cierre de la salida de sangre del pene, para que se rellene de sangre. Esos mensajes no llegan. Es común en las personas parapléjicas. Las causas hormonales son trastornos infrecuentes, en donde existe nivel insuficiente de hormonas masculinas. Inclusive ese no solamente produce impotencia, sino falta de apetito sexual. ¿Por qué es importante la impotencia sexual en medicina legal? Porque puede ser, como les dije, causal de nulidad del matrimonio. Puede ser esgrimida por alguna de las partes. Leyendo la ley 1183 del Código Civil Paraguayo, en el artículo 181, dice que el matrimonio es anulable y en su íntimo inciso D dice por causa de impotencia permanente, absoluta o relativa existente al tiempo de celebrarse el matrimonio. Es decir, una vez que se celebró el matrimonio y no se consuma por esta impotencia sexual, entonces cualquiera de las partes puede promover, si es que le place, le puede promover la anulación del matrimonio. Bueno, era esto todo. Nos encontramos la próxima semana.